por ahí adentro va un túnel. Ven que llovió. Vamos despacito, no nos queremos mojar. Acá creo que hay un control, un retén, el retén de San Gabriel. Uy, ojalá que me dejen pasar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Gasti, ¿cómo va? Muy buena familia, ¿cómo están? Son las 1:30 de la tarde más o menos. Estoy al costado del río El Maipo en la ruta G25, rumbo como para el Cajón del Maipo, pero no vamos a estar yendo hacia allá. Tenemos toda la cordillera blanca por allá atrás. Se vino la nieve con todo. La idea era cruzar a Argentina para hacerle el servicio de Andes, pero cayeron como unos 6 metros de nieve en el paso de los Libertadores, así que está complicado. Hoy es la ventanita que tengo como para poder contarles una historia acá alrededores de Santiago de Chile. Estoy más que al día con los videos, así que haciendo malabares para poder traerles videos todos los domingos. Espero que se valore. Si todavía no forman parte de la familia, vayan suscribiéndose, que se vienen muchas historias y que comience un nuevo día de ruta. Esto me trae recuerdo, familia, porque yo hace unos 2 años, cuando comencé a viajar, estuve por Santiago muy pocos días y vine al Cajón del Maipo, justo bien al fondo donde hay unas termas. Ahora es inaccesible porque anoche cayó mucha nieve ahí. Mismo estuve viendo en noticias y tuvieron que rescatar a unas personas en un refugio porque quedaron atrapadas de la cantidad de nieve que está cayendo. Pero hoy no vamos a estar yendo hacia ahí, vamos a estar yendo hacia otro lugar que me quedó pendiente aquella vez, que es justo en la unión del río El Maipo con el Yeso, donde ahí se desvían los caminos. En vez de ir para la izquierda, hoy vamos a estar yendo como para la derecha y les voy a estar contando la historia de un pueblo bastante particular. Avanzamos entre montañas y el río El Maipo, que dejan ver las antiguas vías del ferrocarril militar de Puente Alto a El Volcán, con la idea de impulsar el desarrollo de esta cordillera y conectar Santiago con Argentina, atravesando los Andes. Acá estamos pasando el famoso pueblito de San José del Maipo. Miren qué pintoresco que es, ¿eh? Tiene un montón de cartelitos así en madera. Es como una aldea de montaña. No sé si la señora quiere pasar, ¿no quiere? Sí, sí quiere. Algo que he visto mucho acá en Chile es que en todos lados en la ciudad misma de Santiago la gente deja pasar en la senda peatonal. Y allá en Argentina, en Buenos Aires, no sucede mucho eso. Sí en los pueblos, por ejemplo, donde yo vivo, en Villa Langostura, ahí sí dejan pasar. Acá están dejando fardos de pasto para la gente. Pasa que hubo mucha gente que se vio muy afectada por este temporal, que fueron varios días, y ahora estamos en una ventanita, pero mañana vuelve la lluvia todo el fin de semana y también la semana que viene. Entonces es como que estoy haciendo malabares para poder seguir la continuidad de los videos, y hay muchos lugares que están demasiado afectados, con rutas cortadas, la gente con agua dentro de sus casas, las calles se han vuelto ríos, muchos desaparecidos, muertos. Bueno, la verdad está jodido. Recomiendan mucho no salir de las casas. A mí se me complica un poquito no salir, entonces tengo que ver de elegir los lugares menos afectados y que tengan también lindas historias que contar. Por eso, si están viendo este video y es domingo, valórenlo, porque no está siendo nada sencillo poder grabar en estos días. Estamos en un momento donde el viaje está un poco detenido por la nieve, por las cosas que tengo que hacerle a Andes, porque tengo que cruzar para Argentina y no puedo. Pero está bueno porque puedo aprovechar a mostrarles muchas más historias y muchos más lugares de los alrededores de Santiago. Miren lo que son esas montañas, por favor, no lo puedo creer. Y acá estamos más o menos a 1000 metros de altura. Allá arriba va un helicóptero, no sé si serán de los rescatistas. Acabo de ver un helicóptero más hace un ratito y ese es el segundo. No, sí, está intensa la cosa acá. Miren, acá está como la antigua ruta. Todo por ahí adentro va un túnel. Miren lo que es ese túnel. Y antes la gente iba por ahí. Uy, acá está todo recontra inundado. ¿Ven que llovió? Vamos despacito, no nos queremos mojar. Qué vistas, Qué bueno que no viene nadie del lado de enfrente.
porque me hubieran empapado. Ya vamos viendo las huellas que ha dejado las grandes lluvias. Fue increíble porque llovió, creo que como lo que llueve en 3-4 años, llovió en menos de una semana. O sea, es una locura lo que llovió. ¡Wow! ¡Qué paisaje este, por favor! Miren lo que es eso. Ya tenemos la nieve acá al ladito en esta montaña y enfrente también. Y más el frío que estoy sintiendo, ¿eh? Ya hay hasta nieve al costado de la ruta también, mira. Deben hacer como unos 7 grados, pero unos 7 grados que se sienten un poquito más por el fresquito que da la nieve acá tan cerca. No sé, es como un frío más frío, pero todavía es soportable. Qué inmensidad, ¿eh? La montaña allá enfrente, blanca, blanca, blanca. Siempre con nieve las montañas como que dan un poco más de impresión, no sé, como que impactan más, se vuelven como más grandes. Bueno, qué bueno que se derritió un poco la nieve, ¿eh? Porque sí se ve bastante al costado del camino. Acá creo que hay un control, un retén, el retén de San Gabriel. Uy, ojalá que me dejen pasar, porque si no se trunca la historia acá, ¿eh? Son 8 kilómetros más y llegamos. Tampoco es tanto. Pues miren lo que es esto. Todo esto acá abajo es sal. Todo eso blanco que ven ahí, no sé si lo alcanzan a ver, Sí, acá todo esto que se ve ahí medio manchado es sal, para que se derrita todo el hielito. Oh, cerrado por emergencia. ¿No nos dejan pasar? ¿En serio? Oh, qué garrón. A ver, yo le voy a preguntar si me deja ir hasta el volcán. ¿Ven todo esto que está acá en el piso? Es sal. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto. Gasti, ¿cómo va? Le quiero hacer una consulta. Yo estoy yendo como para el volcán a grabar ahí un poquito y me vuelvo. ¿Es imposible? ¿No? ¿Hay mucha nieve o...? No, está todo cerrado, no es imposible. Solamente residente del lugar, nada más que eso. Arriba no se puede, aparte que van a cambiar las condiciones climáticas. Sí, la idea es como ir y volver. Es para contar la historia del pueblo más que nada. Porque grabo video y me queda... Lo siento no poderte ayudar por este momento, pero no se puede ingresar. Imposible. Es imposible. Bueno, muchas gracias igual de todas maneras. Que vaya muy bien, cuídate. Igualmente. Ah, ven, acá le están llevando el pasto a la gente del lugar. Ya escucharon al carabinero, no queda otra que devolverse. Vamos a ver qué inventamos. Y encima es esta ventanita porque ya ahora a la madrugada se corta todo. Pero está bien lo que hacen porque la gente debe estar ahí bastante complicada. A ver de qué nos disfrazamos. Acá me encontré con unos colegas de las dos ruedas, acá chileros. ¿Ustedes a dónde querían ir? ¿A dónde hay la nieve? Tan cerca estábamos encima, ¿eh? Muy cerquita. Las condiciones del viaje suelen a veces marcar el camino, y hoy nos frenaron. En esa dirección se encuentra un pueblo que en su momento brillaba como ciudad, siendo rico por la extracción de yeso, cobre y cal, pero con la pausa de la actividad quedó detenido en el tiempo, dejando pocos habitantes en el lugar. Lamentablemente nos volvemos con las manos vacías, familia. Yo quería poder mostrarles bien ese pueblo, el pueblo del volcán, porque es un pueblo que en el siglo XX era un pueblo muy rico. Había cines, había escuela, había de todo. Era como una mini ciudad. Ahora viven apenas 100 personas. Y gracias a ese pueblo y todo lo que sacaban de ahí fue que se hizo las vías del tren, que se puede ir viendo en los distintos pueblitos que vamos pasando por acá. Por ejemplo, en el Melocotón hay una estación y se ven ahí todavía los vagones, los rieles. Todo ese tren iba hasta Puente Alto y ahí iban llevando todos los minerales, y en un tiempo también llevaban personas, no solo los minerales sino también gente, y quedó prácticamente abandonado el pueblo. Quedan nada más algunas construcciones como el silo, que es donde almacenaban ellos el yeso ahí como todo triturado, pero no mucho más. Y estoy viendo que tengo el neumático bastante bajo, te diré. No sé qué onda con este neumático, viene perdiendo aire desde hace ya unos cuantos días y cada 2 días tengo que meterle aire. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos una estación de servicio porque tengo el compresor sin carga. Malísimo, lo debería haber cargado, lo sé, no me maten. Pero bueno, como no iba a hacer nada loco hoy y estoy como cerca de estaciones de servicio, dije no pasa nada. Pero bueno, ahora estoy viendo la rueda muy baja y espero que me deje llegar a una estación de servicio. Se llegó y... estaba en 7, o sea, a punto de no tener nada de aire. Zafamos. Buen día, familia, ya son las 10:30 de la mañana de otro día y no va a quedar la cosa acá. Vamos a seguir contando historias alrededor de Santiago de Chile, pero hoy con la compañía de mi amigo acá, Tony. ¿Cómo va? Seguimos ahí
rodando juntos. Y bueno, acá estamos en Locos por las Motos, que también tengo a mi amigo César. Devuélvelo en una pieza, por favor. Sí. ¿Tenemos fecha oficial o no fecha oficial de la inauguración? 5 de agosto, anoten ahí en Locos por las Motos. Los esperamos a todos. Y bueno, ahora sí, que comience un nuevo día de ruta. Y el destino de hoy nos está esperando en Curacaví, que estamos más o menos a unos 20 y algo de kilómetros. Todo esto que empezamos a ver es parte de la cordillera de la costa, que es la que divide prácticamente la parte más montañosa de Chile con la de la playa. Y ahora estamos yendo por la ruta 68. Inaugurada en la década del 70, se convirtió en uno de los corredores viales más importantes de Chile, facilitando el transporte de personas y mercancías entre la capital y el principal puerto del país. Bienvenidos al pueblo de Curacaví. Y estamos en la placita. Miren qué hermosa que es. Ahí está la iglesia enfrente de la plaza. Linda, linda, con la torre ahí. La bandera de Chile a pleno. Justo está saliendo el solcito. Está hermoso. Un pueblo muy famoso por la chicha, que es una bebida alcohólica artesanal, y por los dulces caseros también. Ubicado en el corazón del Valle del Puangue, Curacaví es una comuna de la región metropolitana con 33.000 habitantes. Su nombre proviene del mapudungún y una de las interpretaciones más aceptadas es Reunión junto a la piedra o Piedra del Festín, reflejando la importancia que este lugar tuvo para los pueblos originarios mucho antes de la llegada de los españoles. Y Curacaví tiene una gran importancia acá en el centro de Chile, porque es el lugar donde se comunica la zona de la costa, la zona de Valparaíso, con la zona de Santiago de Chile. Estamos a unos 55 kilómetros de la ciudad de Santiago de Chile, ubicado justamente en el Valle del Puangue, que es un valle muy rico como para cultivar. Fue utilizado por muchos poblados antes de la llegada de los españoles. Acá vivían los picunches, también lo utilizaron los incas por su estrategia de caminos hacia el Valle Central. Acá en 1550, Pedro de Valdivia entregó estas tierras a Juan Bautista Pastene en una encomienda, y Pastene lo que hizo fue acá poner una industria de frazadas y cuerdas, y utilizó el lino y el cáñamo que se cultivaba en este valle tan fértil. Después, por inundaciones fuertes y también sequías, esto no prosperó, se dejó de fabricar, pero siempre esta zona fue un punto estratégico de tránsito entre la costa y la montaña. Mismo acá también se utilizaba esta zona como tambo. Lo que hacían era dejar los caballos, intercambiaban productos, seguían con nuevos ganados y animales. También era muy utilizado por los arrieros, hasta que en un momento en 1863 llega el ferrocarril y este pueblo queda como en el limbo, prácticamente se pierde, y unos años más tarde se vuelve a recuperar gracias a la ruta 68. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es unir esta zona de Curacaví con Coliguay, que es otro pueblito mucho más aislado, mucho más interno entre montañas, atravesando todo el Valle Puangue por esos caminos que a nosotros nos gustan, esos caminos de tierra. Nos adentramos en el Valle de Puangue, uno de los valles más antiguos y fértiles de la zona central de Chile. Alimentado por el estero Puangue, este paisaje ha sido habitado desde tiempos prehispánicos y fue clave para la agricultura y la ganadería de la zona. Todo plantación de limones. Limones, limones, limones y más limones. Y después de los limones, que comience la cuesta El Pangue. Hay que tener cuidado porque en la ruta puede haber manchones de barro. No hay que ir muy confiado porque uno se puede resbalar. Linda cuesta, y acá tenemos todo el estero al costado, a la derecha. Cerro Viejo, Coliguay, acá, a la derecha. Acá es donde arranca el ripio. Esa, ya arranca interesante, Tenemos charquitos. Es una parte que son 17 kilómetros y de dificultad te diría intermedia. Mucha gente lo utiliza esto para entrenar y vamos a ver que vamos a ir bordeando el estero prácticamente todo el camino. Está como para pasar rápido y mojarlo al Tonio, ¿no? Pero no, vamos a ser buenos. Estaba profundito, medio arenoso. Me parece que es por allá, pero no sé, vamos a ver. Y hay como distintos lugares que se nota que la gente viene y acampa, ¿no? ¡Wow! Miren lo que es eso. Y el barrizal este. Decí que está esa huellita acá al costadito, que si no, la quedamos en ese barro. Allá hay una camioneta. Era por el otro lado. Nos mandamos por cualquier lado. Claro, el camino va por ahí arriba. A mí me parecía, pero con explorar no perdemos nada. Ahora sí, estamos en el camino correcto. Por acá arriba. Miren cómo se rompe acá. Entre la roca y el precipicio. Claro, acá hubo un derrumbe por las lluvias. Está jodido,
Mirá cómo se cayó todo. Acá no hay paso, ¿eh? No, no hay paso. Vamos a girar. Podemos probar ir por abajo, porque allá el camino sigue, fíjate. Intentemos. Bueno, lo intentamos, pero no se pudo. Vamos a probar de ir de vuelta por el mismo lugar. Que hay una camioneta allá, pero yo creo que hay paso. Tony sigue luchando ahí. Está difícil dar la vuelta a la moto ahí. Volvemos al camino que habíamos tomado antes y a ver si podemos. Vamos a ver qué está haciendo esa camioneta ahí. Que por lo que vi, sí había un hombre. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Llamé a la grúa. Ah, ¿qué te pasó? Quedé enterrado ahí en No, el barro. enterradísimo. ¿Sí? ¿Sí lo ayudamos? Tiene la grúa para que sean en su centro. No hubiera molestado si no hubiera tenido grúa. Nos vemos, Eduardo. Cuídese. Acá está esperando a la grúa, Eduardo, así que nosotros vamos a seguir. Está con un colega ahí. Nos comentó que hay mucho barro, a ir con ojo. Nos dijo también que hay como muchas grietas en el camino. Hay que ir cuidándose de eso también. Acá viene un hombre a caballo. Un joven. Un adolescente era. Qué grande, a pleno con el caballo ahí. Y a donde vamos, a Coliguay, es donde nacen todos los cursos de agua que alimentan acá al estero. Por eso es de vital importancia ese lugar para todo el valle. Te digo que en verano está ideal para venir acá y te das un bañito acá en el en el estero, porque se lo ve profundo en algunas partes. Wow, qué hermoso este lugar, un paisaje totalmente único. No he visto algo así en todo Chile y en Argentina, no sé, por ahí tiene un toque el sendero gaucho que va al costado de un río también, tiene como ese aire. Acá también hubo como un micro derrumbe. Y acá más adelante hay una parte donde vamos a tener que cruzar el río. Nos dijeron que está como bastante profundito. Tremendo vistones, Tenemos acá la plena cordillera de la costa enfrente. Y pensar que todo esto lo hacían antes en carretas, en carruajes, llevando los distintos suministros a los distintos pueblos. Y acá sí que está rotito. Estamos llegando a la región de Valparaíso. Primera vez que toco esta región. ¡Wow! ¡Qué locura! Pasamos de la metropolitana a la región de Valparaíso. Provincia de Marga Marga. Comuna de Quilpué. Y ahí será que el camino cruza, porque ahí se ve el río y hay como un camino de cemento que nos dijeron que hay que tener cuidado a veces porque en vez de cemento hay sedimento que trae el río. Una bajadita, acá está Barros. Oh, mierda. Casi estaba jodido ahí. Una buena zanjita. No se lo ve con mucho sedimento. Allá que es como que está roto. Pero es como que el terreno hace así. No es que esté profundo. Ahí viene un auto. Podemos chequear cómo lo cruza. A ver qué tan roto está. Un poco roto sí está. ¿Querés que te grabe? Ándale. No le hacemos. Ahí al final está pedregoso el asunto. Vamos nosotros. Ah, bien. No era tanto. Bien, ¿no? ¿Te mojaste un poco las patas? Yo me empapé entero, boludo. Tengo la izquierda empapadísima. Sobrevivimos al cruce. Sigamos. Tengo todo el pie izquierdo mojadísimo. Y eso que no apoyé el pie, pero como el agua viene acá del lado izquierdo, te va entrando más. Y al derecho la moto como que te cuida el pie. Lo bueno es que hace un poco de calor hoy, así que viene bien refrescarse un poco los pies. Qué lindo día de ruta, Para toda la lluvia que venimos teniendo en estos días en Santiago, es una linda tregua. Miren qué lindo barrizal que tenemos acá. Hermoso está.
Ahí sí que se juntó barro, ¿eh? Imagínate que esté así todo el camino. Ahí sí que sería una aventura bien imposible. Acá como que se nota que toda esta parte de la naturaleza se quemó, ¿eh? Porque hay algunos árboles así como bien negros, pero como que hace bastante que pasó porque ya la naturaleza está prácticamente recuperada acá. Y hay algunas casitas por ahí, vive gente acá. Y ya estamos bastante cerquita de Coliguay, nos quedarán más o menos unos 7 kilómetros, pero el camino, te digo, está ideal, ¿eh? Ahí hay algunas casitas de adobe, miren, porque esta zona por muchos años fue una de las más aisladas y muy poca gente llegaba. Mismo Coliguay fue uno de los poblados más aislados durante mucho tiempo y eso hizo que las costumbres, la cultura se conservara mucho. Y bueno, las casas de adobe forma parte de eso. Y acá como que hace un buen zigzag y pasamos de este lado al otro lado de la cordillera. Acá empieza la zona de curvitas. Son pocas igual, unas 6, pero están bastante rotitas. Claro, porque acá se arma la bajada de agua. ¡Wow! Miren las vistas que tenemos. Acá está una de las últimas curvas. Todo esto es roca, piedra, ¿eh? Y ya descolgamos. A ver, ¿qué nos espera? ¡Wow! Miren lo que es eso. Tremenda montaña. Y allá la montaña tiene nieve, mira. Se ve que esas son más altas. Más o menos las montañas estas tienen unos 2000 metros de altura. Todo eso de allá debe ser Coliguay, me imagino. O las afueras de... Sí, ya estamos como a 3 kilómetros y algo. ¡Fua! ¡Qué grietas, eh! Acá en la bajadita. El agua estuvo jugando un poco acá. Y acá más adelante entramos en la F760. Claro, acá viene el asfalto. Termina el asfalto. Acá vuelve el asfalto. Esta es como la bajada del agua. Ah, están reparando la luz. Claro. Pasa que con el temporal se jodió bastante todo. Y todavía dicen que viene otro. Ahí nos sacaron unas fotos. Un grande fotógrafo. Buena onda la gente del pueblo, ¿eh? A pesar del temporal. Buenas. Ahora sí, bienvenidos a Coliguay. Escondido entre los cerros de la cordillera de la costa, Coliguay es un pequeño pueblo rural. Su nombre proviene del mapudungún y significa lugar de coligües, en referencia a un bambú nativo que antiguamente abundaba en estos valles. La vida en Coliguay siempre estuvo ligada a la agricultura, la ganadería y la producción de carbón vegetal. Recién en las últimas décadas, con la mejora de los caminos, comenzó a recibir visitantes atraídos por sus paisajes, sus ríos y la tranquilidad que todavía conserva. Hoy sigue siendo uno de esos rincones donde es posible conocer el Chile rural más auténtico, lejos del ruido de las grandes ciudades. Misión cumplida, familia, acá desde Coliguay. Ahora sí, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado un poco las aventuras que vivimos en este capítulo. Fue un poco truncado ahí el camino hacia la historia del volcán por el tema del temporal, pero bueno, seguimos explorando los alrededores de Santiago. Si les gustó, se agradece ese buen me gusta, ese cálido comentario para recuperar las energías y seguir buenas rutas. Si no forman parte de la familia, vayan a suscribirse, que es gratis y apoya muchísimo a que el viaje siga cada vez creciendo más. Y nos vemos en las buenas rutas chilenas.